Buenas noches, bienvenidos una vez más al centro de pensamiento, de cuestionamiento, de escrutinio, de reflexión que tenemos aquí a través de este medio. Gracias por sacar el tiempo de estar una vez más aquí con nosotros. La doctrina o la enseñanza de las maldiciones generacionales es muy popular hoy en día, sobre todo en círculos o en contextos pentecostales, hablando del contexto cristiano evangélico. Según algunos inició por allá en la década de los 80, aunque otros la llevan por allá hasta las enseñanzas de San Agustín. Entonces quedémonos con el tiempo moderno, décadas de los 80, que tomó mucho más fuerza y obviamente ha estado presente a través de todo este tiempo hasta el día de hoy. Hoy en día en muchos círculos, repito, es muy común escuchar personas enseñando, argumentando y defendiendo las llamadas maldiciones generacionales. Permítame recordar un concepto muy importante que yo creo que cabe aquí, que recordemos, y es el concepto del sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es una mezcla de creencias de diferentes fuentes, por supuesto en este caso religiosas, y esas fuentes pueden ser parte de la religión, pero también de la cultura de los pueblos, y cuando todas esas diferentes creencias se unen, amalgamadas, producen otro tipo de enseñanzas, otro tipo de doctrinas y también de prácticas. Entonces, sincretismo es esa mezcla de creencias religiosas, en nuestro caso. Toda esta enseñanza para mí de las maldiciones generacionales es parte de esa mezcla de creencias populares, creencias de la cultura, creencias de la religión y mezcladas con textos bíblicos y mezcladas con pasajes bíblicos mal interpretados. Entonces, recordemos ese concepto muy importante del sincretismo. Por lo tanto, respecto a esta enseñanza de las maldiciones generacionales, yo digo que es una enseñanza antibíblica, también es una enseñanza que surge del sincretismo, y por otro lado es un negocio muy rentable para muchos, es un negocio para muchos. Yo escogí dos de esos temas de los que sacamos de la serie que estudiamos en Efesios 6, que se llamó Estad Firmes, que está aquí en la página de Facebook, pero también en el canal de YouTube. Ahí está toda la serie. Y luego, en algunos conceptos que mencionamos, dijimos que íbamos a regresar, y aunque no los tomamos todos, tomamos dos. Hace unas semanas vimos la liberación de espíritus y estuvimos en eso. Y hoy esta de las maldiciones generacionales. Y yo las escogí esas dos porque considero que son dos que son muy usadas por muchos para manipular y también para sacar provecho. Muchas veces provecho económico. Entonces es un negocio para muchos muy rentable. Déjenme darles un ejemplo. El canal de televisión Enlace invita al señor Ricardo Rodríguez de Colombia para hablar sobre maldiciones generacionales en una de sus llamadas maratónicas, donde ellos recogen dinero de todo el continente. Y él está ahí hablando sobre maldiciones generacionales y está ahí en YouTube. Ustedes pueden verlo porque es público, y lo que es público es para ser escrutinado. Entonces dice el señor Rodríguez que si ustedes quieren ser libres de las maldiciones generacionales, tienen que hacer como el rey Asa, dice él. Y lo que hizo el rey Asa fue, primero él dijo arrepentirse y luego llevó una ofrenda al altar. Entonces luego dice, si ustedes quieren ser libres de las maldiciones generacionales, tomen el teléfono inmediatamente y comiencen a donar para la maratónica, porque haciendo eso entonces ustedes van a comenzar a ser libres de todas esas maldiciones generacionales. Yo me pregunto, ¿qué diría Lutero al respecto hoy en día de algo así? Entonces es un negocio rentable, tristemente, para muchos. También aparecen todos estos ministros que son experimentados en romper
esas maldiciones generacionales porque tienen oraciones específicas, oraciones ungidas que son claves según ellos para romper todas esas maldiciones. Y otro de los exponentes de esta enseñanza antibíblica, el señor Derek Prince, que escribió muchos libros al respecto, escuchándolo en estas semanas, dijo lo siguiente, dijo que en una oportunidad en África, él estaba enseñando sobre maldiciones generacionales y estaba enseñándoles cómo él los iba a guiar en la oración clave, ¿no? La que él tenía para romper esas maldiciones. Y al final de todo eso, se le acercó a alguien y se postró, dice él, se postró ante mí. Y me dijo, al levantarse, me dijo, Señor Prince, mi vida cambió rotundamente desde que usted hizo esa oración, rompiendo maldiciones generacionales. Enseñanza antibíblica, una enseñanza que emerge del sincretismo y un negocio muy rentable para muchos, tristemente. Quiero hacer un resumen de mi búsqueda todas estas semanas preparándome para hoy, escuchando muchos de los exponentes de esa enseñanza de las maldiciones generacionales. Estuve obviamente buscando mucho, leyendo mucho, escuchando muchos expositores de esa enseñanza como Derek Prince, que ya lo mencioné, como Neil Anderson, como Armando Alducin, como la señora que a sí misma se llama profeta o profetisa, Ana Méndez. Quiero decir que yo considero que Ana Méndez es una señora muy peligrosa para la sana doctrina bíblica. También los señores César y Claudia Castellanos, con todo su movimiento G12 en todo el continente, todos estos son defensores, expositores de esa doctrina de las maldiciones generacionales. Entonces, más o menos el resumen sería de todo esto. Los cristianos somos redimidos y somos salvos por nuestra fe en Cristo. Pero, aún así, podemos estar llenos de maldiciones que vienen a nosotros por los pecados de nuestros antepasados, y se pueden manifestar esas maldiciones en adicciones o en la práctica de esos mismos pecados de nuestros antepasados, o en consecuencias de esos pecados, castigos de esos pecados de nuestros antepasados, pero esos castigos se manifiestan en nosotros con cosas como la enfermedad o la ruina financiera o el fracaso o el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, ese es el resumen de toda esta exposición, de todas estas personas que defienden esta enseñanza, y ese es el resumen. Somos salvos en Cristo, pero aún así podemos estar llenos de maldiciones por culpa de nuestros antepasados, y que esas maldiciones pueden traernos no solamente los mismos pecados, las mismas adicciones que tuvieron ellos, sino también consecuencias como enfermedades, como el divorcio, como el fracaso financiero, la ruina y muchas otras que ellos mencionan. El primer problema con todo esto es que le quita o aliviana la responsabilidad de cada uno, que es un concepto absolutamente bíblico, la responsabilidad de cada uno por su pecado y por las consecuencias de su pecado. Porque en cierta forma ya no es culpa mía, es culpa de mis antecesores, es culpa de mis abuelos, tatarabuelos y de ahí para atrás, mis padres. Realmente no es culpa mía, yo heredé todo esto, todas estas maldiciones generacionales. ¿Cuáles son los fundamentos, supuestamente fundamentos bíblicos, de todos ellos que defienden esta enseñanza para enseñarla y practicarla? Bueno, parecería increíble, pero básicamente estamos hablando de 3 o 4 versículos en el Antiguo Testamento. Ese es todo el fundamento que ellos tienen. Vamos a uno, Éxodo, por favor, en sus Biblias. Éxodo capítulo 20, versículo 4 de Éxodo capítulo 20. Dice, no te harás, estamos por supuesto, en el Decálogo y los 10 mandamientos, y en el versículo 4, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios,
soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro, versículo 6, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, según ellos, ahí está el castigo de Dios sobre las generaciones por los pecados de los antecesores, los pecados de los antepasados. Ahí está Dios castigando la maldad sobre la tercera y cuarta generación. Una de las primeras cosas que yo me puse a pensar es, bueno, si lo tomamos así literalmente, entonces todo pararía en la cuarta. De ahí en adelante nada. Porque los que les tocó la peor parte fueron los de esas primeras generaciones. En primer lugar, no aparece aquí, y en otros textos que vamos a leer, por ningún lado aparece maldición. Maldiciones generacionales. Aquí no aparece ninguna maldición en este texto. Hay otro texto, si ustedes van a Deuteronomio, que es el paralelo de eso. Ustedes saben que Deuteronomio es la repetición de la ley, la segunda ley. Y ahí en Deuteronomio, en el capítulo 5, lo mismo, encontramos el mismo texto. Versículo 9, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo entendemos estos versos? ¿Cómo interpretamos estos textos? Dije al iniciar que para mí era una mezcla entre toda esta enseñanza de las maldiciones generacionales, una mezcla entre creencias populares de la cultura y versículos mal interpretados. ¿Cómo entendemos estos versos? Hay varias preguntas que necesitamos hacernos a la luz de la interpretación que todos estos exponentes de las maldiciones generacionales le dan a estos textos. La primera, el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿es un Dios que castiga al inocente? ¿Le cobra a los inocentes el pecado de los culpables? Ese es el Dios que nos presenta la Escritura, porque cuando nosotros decimos que los hijos son castigados por el pecado de sus padres, estamos diciendo que Dios está castigando inocentes por la culpa de otros. ¿Ese es el Dios de las Escrituras? Por supuesto que no. En todo el contexto de toda la Biblia, Dios es un Dios absolutamente justo que no castiga al inocente. No castiga al inocente. Entonces, por ejemplo, en Éxodo, si volvemos a Éxodo, miremos otro texto. Miren el capítulo 34. Capítulo 34 de Éxodo. Y en Éxodo 34 miren el versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Significa esto que Dios es un Dios que castiga a los inocentes por la culpa de otros? No, absolutamente no. Dios es un Dios que, como lo vamos a ver ahora en otros textos, como la Biblia lo presenta, absolutamente justo, donde cada uno será castigado por su propio pecado, por su propio pecado. Dice Juan Stam acerca de este texto en Éxodo 34, que el énfasis realmente en este texto es el perdón y la misericordia del Señor, una y otra vez diciéndonos que Él es el Dios que tiene misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Y entonces Él dice, Juan Stam, si Él perdona la iniquidad a esta generación, entonces ¿cómo es que va a castigar por esos pecados perdonados a la siguiente? Otra gran pregunta que tenemos que hacernos y que nos muestra un gran vacío en la interpretación que muchos le dan a estos textos para luego enseñar las maldiciones generacionales. Dios no culpa al inocente,
sino que castiga personalmente al ofensor. Castiga personalmente al ofensor. Volvamos a Deuteronomio. Y miren en Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. En otras versiones dice personalmente. El Dios que nos muestran las Escrituras en toda su extensión es un Dios justo que dará su pago a los culpables, no a los inocentes. Y luego vamos a un texto mucho más claro en Ezequiel. Por favor, busquen el libro del profeta Ezequiel, un capítulo muy conocido, capítulo 18 de Ezequiel. Y no podemos leerlo todo acá por tiempo, pero como siempre los invito por favor a leer todo el capítulo, porque todo el capítulo es una respuesta absolutamente clara a muchas de esas preguntas que surgen de esos textos en Éxodo y en Deuteronomio. Miren el versículo 1, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué quieren? El Señor les está diciendo, ¿qué quieren decir ustedes con ese proverbio? Porque se volvió un proverbio en Israel. ¿Cuál era el proverbio? Los padres cometen los pecados y los hijos sufren las consecuencias, reciben los castigos. Y el Señor les está diciendo, ¿qué quieren decir ustedes con ese proverbio? ¿De dónde sacaron eso? Versículo 3, vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. Y aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Esa morirá. Vayan al 20, versículo 20, el alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Entonces, ¿cómo respondemos a todas esas preguntas que surgen de los textos de Éxodo, Levítico, Deuteronomio? La Biblia se interpreta a sí misma y aquí estamos viendo cómo encontramos respuestas en la misma Escritura acerca de esas preguntas. Dios es un Dios justo, Dios no castiga al inocente y no permite que unos paguen por otros. Claramente está diciendo que los hijos no van a pagar por el pecado de los padres, ni los padres van a pagar por el pecado de los hijos. Inclusive en la práctica, en el Antiguo Testamento, era muy claro que no funcionaba de la forma en que ellos pensaban, que ese refrán no se aplicaba. Miren, por ejemplo, la historia de los reyes. Cuando tú vas a los libros que nos cuentan las historias de los reyes de Israel, te encuentras unos reyes absolutamente justos, buscando al Señor y sus mandamientos y sus preceptos y restaurar en Israel el temor de Dios. Y luego sus hijos fueron absolutamente malvados. Pero al contrario también encontramos reyes que fueron muy malvados y sus hijos fueron muy justos, muy rectos delante del Señor, que lo dice la Escritura. Entonces ni siquiera en la práctica se veía y se aplicaba ese dicho en Israel. Y Dios les está preguntando aquí, ¿qué quieren decir ustedes con eso? De que los padres comieron las uvas agrias y los hijos van a pagar las consecuencias. Y era el mismo dicho, la misma forma de pensar de los discípulos del Señor Jesús en Juan capítulo 9. Vayamos a Juan capítulo 9. En Juan 9, un hombre ciego, él dice el versículo 1 de Juan 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres,
para que naciera ciego. Este hombre está sufriendo la dentera. ¿Quién pecó, él o es por el pecado de sus padres? Y Jesús le respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo, ninguna de las dos, ustedes están equivocados en su forma de pensar. Ahora, estos días escuché, no voy a decir su nombre, lo he mencionado aquí varias veces, diciendo de este texto de Juan 9, que en cuanto el Señor Jesús no los reprendió o no los corrigió por lo que ellos estaban diciendo, estaba afirmando que ciertamente los hijos llevan las consecuencias del pecado de sus padres. Yo quería gritarle a través del computador, ¿por qué no lee Ezequiel 18? Y se da cuenta lo que Dios pensaba del dicho que ellos tenían, que era contrario a la naturaleza de Dios. Un Dios justo que no castiga al culpable. Ahora, esta enseñanza no está ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo Testamento, ni en la historia de la iglesia. No se encuentra. Ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, la enseñanza apostólica. ¿Dónde están ese tipo de maldiciones generacionales en su enseñanza? Los pecados de los padres, por supuesto que afectan y en mucho el futuro de los hijos. Eso está claro. Pero eso no tiene nada que ver con maldiciones generacionales que pasan de una generación a otra. Esas maldiciones que van de los padres a los hijos y a las generaciones siguientes. Los pecados de los padres, por supuesto, que afectan el futuro de los hijos. Un padre que derrocha todo lo que recibe, todo lo que gana, y lo derrocha en juego o en vicios. Por supuesto, sus hijos van a crecer sin muchas oportunidades que pudieron haber tenido si su padre hubiese sido sabio y no necio. También el pecado muchas veces se aprende, la práctica del pecado, el comportamiento se aprende por el ejemplo. Por supuesto que hay una gran influencia del contexto donde nosotros nacemos y crecemos, de la influencia de toda la gente que tenemos a nuestro alrededor, pero nada tiene que ver con hijos pagando el pecado de sus padres, llevando enfermedades por el pecado de sus padres, llevando el fracaso por el pecado de sus padres o todo lo demás que se enseña en esta doctrina de las maldiciones generacionales. La única maldición generacional que enseña la Biblia, porque si hay una, si hay una, está en Romanos capítulo 5. Vayan a Romanos. Capítulo 5. Me encantaría leer todo el capítulo ya mismo con ustedes y quedarnos unas buenas horas aquí estudiándolo. Los invito a que lo hagan y yo también lo haré o continuaré haciéndolo. Porque es la única maldición generacional que la Biblia menciona, que la Biblia establece. Y es una maldición que nos alcanza a todos nosotros los humanos. Dice el versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sigan leyendo todo el capítulo, pero por ahora vayamos al versículo 12. Por tanto, dice él, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión.
Porque si por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Lo que Pablo está estableciendo aquí, está haciendo la comparación entre Adán y Cristo. Está diciendo muy claramente que en Adán, en nuestros primeros padres, Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, por su pecado, por su decisión de desobedecer el mandamiento de Dios, el pecado entró a toda la raza humana y como consecuencia de eso, la muerte. Y esa maldición la heredamos todos nosotros, sin excepción alguna. Esa es la maldición, la única maldición generacional de la que hablan las Escrituras, la maldición que toda la humanidad recibimos en Adán. ¿Qué maldición tenía Pablo en mente cuando escribió este capítulo y todos estos textos que estamos leyendo? Miren por un momento, si me permiten, Deuteronomio, antes de entrar a la última parte que es la más emocionante. Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Y ahí miren el versículo 22. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contaminéis la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Esto era lo que Pablo tenía en mente cuando escribió Romanos 5. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué pasaba? Alguien cometía un pecado que merecía la muerte o digno de muerte, se le daba muerte y se le colgaba en un árbol. Pero el mandamiento, la orden era no dejarlo ahí toda la noche, su cuerpo, sino que lo enterrarían el mismo día, porque era maldito de Dios el que era colgado en ese madero. Ahora volvamos a Romanos 5. Estamos hablando de la única maldición generacional que enseña la Biblia. La maldición que en Adán y Eva, nuestros padres, tenemos todos nosotros como la humanidad. Pablo dice que en ellos, a través de ellos entró el pecado y con el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces sigue diciendo en el 21, Romanos capítulo 5, versículo 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en Romanos 5, Pablo está comparando a Adán y a Cristo. Y él está diciendo, así como en Adán, todos recibimos esa herencia de pecado y muerte desde él, todos nosotros, toda la humanidad, en Cristo. En Cristo, la única forma de romper la única maldición generacional de la que habla la Biblia, si la podemos llamar así, es Cristo Jesús. No hay ningún tipo de práctica, ni de oración específica, ni especial, ni de rito liberador. La Biblia no enseña eso, ni mucho menos de ministros experimentados en romper maldiciones generacionales, ni con ofrendas, ni con maratónicas. El único camino de romper la única maldición que la Biblia muestra que recibimos todos nosotros en Adán es estando por la fe en el segundo Adán, que es Cristo. Y él en Gálatas, vayan a Gálatas, terminamos ahí, por favor. Lo pone de la siguiente manera, Gálatas capítulo 3.
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si tú miras el contexto de Gálatas 3, Pablo está hablando de la maldición que vino por el no poder cumplir la ley de Dios, el fallar en el cumplimiento de la ley, lo cual nos ocurre a todos nosotros los humanos. Y por eso estábamos todos bajo esa maldición. Hasta que, si tú y yo estamos en Cristo y Él nos encontró, entonces en Él somos redimidos de toda maldición. Por tanto, cuando algunos enseñan que podemos ser redimidos y salvos en Cristo, pero aún así estar llenos de maldiciones que supuestamente vienen de generaciones pasadas, es una enseñanza absolutamente en contra de la Biblia y de la enseñanza del Nuevo Testamento. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Deuteronomio 21, colgado en ese madero, siendo maldito y llevando sobre Él todas las maldiciones que ese pecado, ese no cumplir la ley de Dios había traído sobre todos nosotros desde Adán. Así que en Cristo nosotros somos libres de la maldición de la ley. Y un último texto, miren Juan, Evangelio según Juan, capítulo 8. Versículo 34. Juan 8:34. Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Quiénes son esos esclavos? ¿Quiénes son esos esclavos del contexto de Juan capítulo 8? Todos nosotros. Todos nosotros. Por eso Él muy claramente dice: el Hijo, hablando de Él mismo, Él es el único que permanece para siempre. Y en Él, nosotros somos libres de la maldición de la ley. Y dice que si el Hijo os hace libres en el 36, en Él somos verdaderamente libres. No me digan, no me vengan a decir que estando en Cristo podemos estar llenos de maldiciones que vienen de otras generaciones. Damos gracias al Señor por su don inefable, por su gracia incomparable y por estar por la fe en este maravilloso Jesús, en el cual somos completamente libres. Bendiciones, un abrazo para todos, sigamos cuidándonos y nos vemos la próxima semana.